Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo está Oscar Flores? Gracias por estar acá, Rubano, ya te he visto otras veces. ¿Cómo que no va a haber directo si todas las semanas lo tienen? Ya tú sabes. Ya llega Taurín para 14.4, así es. Ya se viene ya. Ay, hombre. Tenemos acá. Ay, hombre, ay, ay, ay. Ay, estamos con visita hoy día. Así es. ¿Está transmitiendo usted también? ¿Sí? Sí. ¿De qué quiere hablar usted? ¿Ah? ¿Que nos suban de iOS? Ah, sí. Y bloqueen las actualizaciones. ¿Lo entendieron o no? ¿Qué más? Que nos suban. ¿Cierto? Que lo guarden. Este niño ya sabe. Ah. Entonces, chiquillos, lo dijo él, no lo dije yo. No suban de iOS, bloqueen las actualizaciones y guarden los SH. Este muchacho, ay, se enoja, ven, no suban, si no, va a haber show. Un iPad para el nene, no, muy pequeño, todavía no. Espero que no vea la tablet por lo menos en 10 años. No quiero que sea como el papá. Ay, ¿qué pasó? Ya, ya, no me saqué el audífono. Ya, listo, te voy volando. A la una, te voy volando. A las dos, te voy volando. A las tres. Ya, ahí lo vinieron a buscar. Ese es el Matías, tiene 1 año. Hola, profe, falta poco para los 100.000, así es. Sandrex, ya tú sabes. Anthony Zárate, ¿cómo está ahí? Hello. Tu hijo será usuario del jailbreak seguro, vamos a ver qué pasa. No pienso que el tema de la exposición en las pantallas tan pequeños, no. Yo trabajo con niños que pasan todo el día con las pantallas y créanme que cuesta enseñarles la concentración, la capacidad de imaginación, la capacidad de asombro de los chicos se va perdiendo y después cuesta, quiero que sea más de lápices, más de cuadernos, más de tierra, más de tocar, ¿de acuerdo? Y no estén tan metidos con las aplicaciones. ¿Habrá un especial para los 100.000 suscriptores? Sí, creo que sí. El especial va a ser que me voy a ir de vacaciones. Llevo más de 1 año subiendo videos diarios, pero con todo, si no para caer. ¿Cómo estáis, Diego Lucero? Bueno verte acá. Santiago Caro, profe, ¿qué jailbreak recomienda para los que se quedaron en iOS 13? Está buena esa pregunta. Santiago Caro, está buena esa pregunta porque esta semana les publiqué un video de noticias en el cual les mostraba que Odyssey se había actualizado para iOS 13 ocupando el exploit del Cicuta Virosa, el mismo exploit que ocupa Taurín en iOS 14. Así que está buena la cosa, está buena la cosa. Habría que estar probando nada más. Yo al menos en iOS ya no tengo dispositivos en iOS 13. Los subí todos a 14.3, ¿cierto? Giro YouTube, Checkrun está para 14.4. Sí, está el tutorial, te lo dejé en la descripción. Ahí lo puedes ver. Omar Arias, hola profe, gracias por todo, gracias a ti. José Antonio Gómez, ¿cómo estás? Gusto verte acá. Hablaste con Big Z hace 2 semanas que no sabemos. Se me olvidó, vengo acá al computador al tiro a mandarle un mensaje a Dan. Acá lo tengo. Lo voy a colocar acá. ¿Todo bien, viejo? No te veo activo en minuto. Voy a mandar un mensaje. Y ahí le mandé un WhatsApp. Gracias por el recordatorio. Ahí le escribí. Me quedé en 14.2 con jailbreak. Bien, Rodrigo, quédate ahí nada más. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cuál jailbreak en iOS 13? Yo el último que probé en iOS 13 y la experiencia fue con Uncover. Fue muy buena. Así que dale con Uncover. Y si estás ahí medio aventurero, ándate con Odyssey. Pero al menos yo con Odyssey, perdón, con Uncover no tuve ningún problema. No puedo decirte ahora cómo está Odyssey porque no lo he probado. En cambio, Taurín, llevo todos estos días con Taurín en mi teléfono y va súper bien. Saludos, profe, consulta. Ya no hay jailbreak para iOS 12 con Quimera, caducó. DJ Dani, sí hay con Quimera, pero el tema es que Quimera no cubre todas las versiones de iOS. Creo que llegó hasta 12.4.9, 12.5, no estoy seguro. Pero sé que Uncover funciona hasta 12.5.2, hasta la última en iOS 12. Profe, buen día. ¿Recomienda subir a 14.3? Estoy en 13.5.1. Por supuesto, Cristian Romero. Está el tutorial ahí en la descripción. Háganlo, háganlo. Si están en iOS 12 y tus dispositivos soporta iOS 14, sube a 14.3. Si estás en iOS 13, sube a 14.3. ¿Ya?
Ya hay algo para 14.4. José Luis Escoblo, lo único que hay es el jailbreak de Checkra1n, pero funciona desde el iPhone 10 hacia abajo. Pero lo chido que vamos a hablar en el minuto 20, cuando lleguemos al minuto 20, vamos a estar hablando de lo que es el título, por mientras vamos con los saludos y respuestas a las preguntas. Me dice si es que estoy emocionado por el evento de Apple, José Antonio. En realidad me tiene emocionado 14.5. Sí, lo que me gustaría ver es que si es que realmente hay una actualización para los audífonos, uno que no se te caigan de las orejas, eso me gustaría. Creo que he tenido una muy buena experiencia con los audífonos. No soy alguien que no tengo instalado en mi teléfono Spotify, ni YouTube Music, ni Apple Music, no escucho música. Pero sí para las clases online. Cuando estoy acá con mi pizarra y me muevo o tengo que ir al colegio y ando ahí con el trípode, ya chiquillos, vamos a estar entonces viendo esto y lo coloco y me pongo a hacer clase y me voy por un lado de la, me voy a otro lado, los audífonos son vitales. Me están escuchando por los audífonos, ¿no? Ahí sí, ni siquiera tenía conectados los audífonos. Ahora sí se tiene que escuchar un poquito mejor. Los AirPods 3, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo está Ale Ortiz? Checkra1n funciona con Touch ID hasta el iPhone 7. iPhone 7 para abajo funciona el Touch ID. Lamentablemente el iPhone 8 no está corregido aquello. ¿Cómo está ahí, Carmen? Buen día. Saludos ahora, escucha, gracias por estar acá. Me tengo que comunicar contigo, Carmen, con Ali Ortiz y con José Antonio Gómez. ¿De acuerdo? Y con otras personas más quiero tener, no tengo en mente ahora cuáles son sus usuarios de Twitter para que podamos coordinar un podcast con suscriptores parte 2. A la gente vi que le había gustado, así que me gustaría que estuviesen un día conmigo. No estoy diciendo que sea el próximo sábado, perdón, el próximo domingo, pero sí hay que coordinar algo. Hay que ver de qué países son, etcétera, ver los horarios de diferencia, el tiempo libre que tiene uno ahí. Así que escríbanme por Twitter, mándenme un tweet público nomás, me etiquetan y ahí voy a saber cuál es la cuenta de ustedes. ¿Ya? Así que, Cristian Romero, gracias, profe, por responder. Y por cierto, he leído rumores que Apple descontinuará la producción de los iPhone 12 mini. ¿Cree que sea así? Mientras va a depender del tema de las ventas nada más. Apple se mueve con aquello, con ventas. Entonces vamos a ver si es que efectivamente se puede estar realizando o no. Ale Ortiz, mándame un mensaje ahí por Twitter para apuntarte a este es tu usuario de Twitter porque quiero ver a los que están siempre acá en el chat, agradecerle un montón, de verdad, por su apoyo. ¿Qué dice Urbano? Yo soy de España, pero me voy a dormir extremadamente tarde. Wow, o sea, te vas a dormir cuando ya en Chile es bien de noche también. Profe, buenas tardes, me está diciendo acá Joseph Maderock. Dice, ¿ya viene jailbreak para el 10R? Sí, se viene este jailbreak, ahora se viene lo chido, porque se viene la nueva temporada de rumores y de liberación de exploits, así que como que se reinicia todo el juego con la salida de iOS 14.5. Ahí está la clave, pero en el minuto 20 ahí vamos a estar hablando de aquello. Le quiero dar las gracias, son 100 personas que estamos conectados, así que gracias muchachos en verdad por estar esperándome. Han sido unos días bien complicados que he tenido con mi trabajo, estar lidiando con aquello, la familia, la esposa, los hijos, la iglesia, el canal de YouTube. Me ha dejado súper poco tiempo, pero trato de cumplirle al menos para que tengan un video diario ustedes, para seguirlo allí teniendo vivo ese fuego de lo que es el gusto por el jailbreak, sobre todo en este tiempo que hay temporada baja. El podcast ya lo grabé, ayer grabamos el podcast, se va a publicar mañana, está bien bueno. Estuvimos hablando bueno, de lo que les voy a comentar hoy día, aunque obviamente no lo voy a mencionar todo hoy, para que vean el podcast, las sorpresas que están puestas ahí. ¿Qué me dice Buckman? Las consecuencias de subir a 14.4 por pánico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Saludos para Fortnite Player desde Washington, D.C. De nada, Santiago Caro, un abrazo. Estuardo Socop. Profe, bendiciones desde Guatemala. Esperada noticia de los nuevos exploits para el jailbreak. Sí, desde el minuto 20 te voy a empezar a hablar de aquello. Por mientras vayan a compartir esta transmisión, dejen ahí su like si es que les gusta. Ya tenemos 40 likes. Creo que fácilmente podemos llegar a los 100 likes si les gusta este tipo de transmisión. Los likes me sirven a mí, me motivan a la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Vamos, sigámoslo haciendo. Así que, profe Drain, no se puede descargar. ¿Por qué? Hernán Rivas, lo que yo recomiendo con Drain, primero es que tienes que eliminar el jailbreak, hacer un restore root FS, borrar el jailbreak y el primer tweak que tienes que instalar tiene que ser Drain. Si no me equivoco, está en la repo de Packix. Hey, Cecilia, ¿cómo estáis? Entró Angelo también, hello. Alex Platero, profe, saludos. El jailbreak está más vivo que nunca, así es.
está reviviendo ahí. Así que, Cecilia, mándame un mensaje por Twitter, por favor. No un privado, sino que etiquétame. Hola, profe, así nada más, para tenerlo ahí, para contactarles, para hacer una parte 2 de podcast con suscriptores, para coordinar algo para más adelante, tener ahí sus contactos. ¿Qué me dice Luis Fer Zárate? Profe, se le escuchaba mejor cuando estaba desconectado con los AirPods. Pero bueno, es que después más rato seguramente voy a estar rayando acá en la pizarra, entonces ahí es donde me va a estar ayudando tener los audífonos. Saludos desde Kansas City, yo estoy en 1441, un iPhone 12, si se le va a poder hacer el jailbreak, sí Alex, se le va a poder, no te muevas nada más ahí de donde estás, por favor stay right where you are, and don't upgrade anymore, and block the other updates on your device. Ok, M me dice, hola profe, llegué ahora, ¿hay posibilidades de jailbreak? Sí, siempre hay posibilidades de jailbreak, mientras exista iOS va a existir el jailbreak, el tema es cuánto va a llegar, cuándo, es la gran pregunta, esa pregunta la estuvimos respondiendo el día de ayer cuando grabamos el podcast, así que atentos para lo que se va a estar compartiendo mañana, estuvimos hablando ahí de la fecha, algunos datos bien fuertes, duros, análisis, preguntas muy buenas que aparecieron, ahí van a ver ustedes el invitado especial. Profe, tengo un iPad Air 2020, estaría bien hacer el jailbreak, pero por supuesto Sergio Hernández, o sea, va a llevar un viaje al futuro a tu dispositivo, hacer cosas que hoy día ni siquiera puedes lograr en iOS 14 y vamos a ver si es que iOS 15 la integra o no. Las consecuencias era que voy a tener Taurín súper tarde, sí, Backman, se va a demorar un poco más, no sé si súper tarde, pero va a tomar tiempo. Saludos también para España, para Teodoro Reca, saludos hasta allá. Profe, sería un honor compartir experiencia, me encanta su charla. Qué bueno, Carmen Gallardo, entonces ahí mándame un mensaje por Twitter nada más para tener tu usuario o escríbemelo por acá. Eso es lo otro. Si está Carmen, si está Cecilia, Alex Ortiz y José Antonio Gómez, mándenme un mensaje por acá, pues escríbanme su usuario de Twitter y apenas yo lo vea en el chat, lo voy a apuntar acá en el teléfono y, y así por último yo los contacto después. Profe, mi esposa está en 1241. Algo intenté 14.3 y no lo deja instalarlo. Bueno, M, lo que yo te recomiendo es si es que el dispositivo tiene jailbreak, ahora mismo le hagas un restore root FS. Eso significa eliminar el jailbreak. ¿Qué significa aquello? Que si tienes el jailbreak de Uncover, vayas a los ajustes, ahí está. Desactives las actualizaciones automáticas y le hagas un restore root FS. Ahí está. Así tiene que estar Uncover. Y luego, churra, me está mandando el usuario, Ale Ortiz MZA. Déjame mandármelo al tiro. Ale Ortiz MZA. A ver, déjame ver si lo copié bien. Ale Ortiz MZA. Ale Ortiz MZA. Y ahí tengo el tuyo, Ale. Mándame Cecilia entonces con Carmen y me falta José Antonio Gómez. ¿Cómo estáis, Fernando? Hello. Está Carlos Sánchez también desde España. Junior Montero, profe, tengo un iPhone 8 Plus en 1442, pero no quiero check rain. Pero la cuestión es, te entiendo perfectamente, Junior, es realmente incómodo tenerlo así, pero no queda otra por ahora. ¿De acuerdo? O sea, si estás en 1442, tienes check rain, pero pierdes el Touch ID. O lo otro es tenerlo sin jailbreak y esperar. En el minuto 20 te voy a contar de aquello. ¿Ya? Profe, sería bueno que tenga un cool start de invitado para un en vivo con el profe, ¿no cree? Sería bueno. Por supuesto. Sería excelente que algún día se pueda llegar a... Ahí está, Cecilia Cardoso, tal cual. Cecilia Cardoso, sí, con Z. Cecilia Cardoso. Entonces ahí la voy a estar contactando. No te voy a estar contactando, Cecilia, hoy día o mañana, es para probablemente la próxima semana o la siguiente. Todavía no lo tengo programado ahí, pero por lo menos quiero hacer una parte 2 con suscriptores. Ustedes siempre están acá. De verdad tengo que agradecerles. Quiero que la gente los conozca, los vea. Están siempre atentos, siempre apoyando. Profe, ¿cómo se puede hacer el jailbreak con mi iPhone 6 que no sea Uncover? Berenice, lo que tendría que estar haciendo es ocupar, si está un iPhone 6, está en iOS 12, puedes ocupar o Chimera, así se escribe, o CheckRain, que es a través del computador. Tienes esas dos opciones. Saludos para Krakonic. Dejen su like, así es, Fernando, gracias por ese consejo, siempre se entrega. Profe, ¿tiene alguna alternativa en el caso de YouTube bloquee injustamente el canal? Pasó hace poco con otro seguidor del Yelbe, sí le pasó a Carlos, pero luego se lo regresaron. No tengo un canal secundario, pero no es un canal activo. Ya les voy a dar el enlace, el nombre del canal, para que se empiecen a suscribir a él también. Y también he tenido algunas dificultades con la página de Facebook,
porque hice una hace unos días, luego tuve un problema con el enlace, no me deja cambiarle un nombre, no me gusta el nombre que me da, que me deja ponerle Facebook, así que ya les voy a presentar la página para que luego cuando esté activa vayan, le den me gusta y poder estar compartiendo más redes sociales, ver si luego me lanzo con Instagram también, tengo que estarlo viendo. Ya, buenas tardes también, Valeria Nubi, gracias por estar acá. Profe, lo admiro mucho, gracias Sadi Cruz, gracias por estar acá, tu apoyo. Tus palabras llegan al corazón. Vale, muchas gracias. Me dice Joan Wellington. Saludos, profe, desde Perú. Hey, Dios te bendiga. Igualmente a ti. Profe, tengo un iPhone 7, me dice, en 14.4, ocupo Checkra1, me va bien. Es espectacular, porque tiene justo el Touch ID. Quedaste justo en el dispositivo preciso para estarlo disfrutando, así que sigue así nada más. Ahí Snow Agar, gracias por estar acá otra vez. Logré subir a 14.3 por su video. Me alegro, Craco. Está muy bien. Y también me ayudó el segundo, el de los errores. Excelente. Me alegro mucho. Ya pues me falta Carmen Gallardo. No tengo todavía tu Twitter. Y José Antonio Gómez, mándamelo porfa por acá mismo. Escríbame por acá. Cambia el nombre de Chrome. Dice, cambia el nombre por Chrome. No por el mismo Facebook. Porque estaba haciendo todo en Safari. Gracias, Infortune. Lo voy a estar probando. Profe, algo de Uncover para 14.4, sí hay novedades. En el minuto 20 voy a contar de aquello. Profe, ¿cree que saldrá algún tweak que pueda parchear la vulnerabilidad del WebKit en 14.3 e inferior? No sé si existe un tweak a este momento. Todavía no. Todavía no. No hay ningún tweak que lo esté parcheando. Bueno, el tema es que cuando... Está difícil. Porque ya cuando le hace el jailbreak por sí solo ya abriste todo el dispositivo. Así que me dice de Hernán Rivas, profe, ¿usted cree que Checkra1 se actualice y se puede usar el Face ID? Es que Hernán Rivas no es una actualización de Checkra1 solamente, se necesita otro exploit. Se necesita un exploit para poder estar haciéndolo. De hecho, Apple había logrado parchear Checkra1 en iOS 14, pero gracias a que apareció este exploit del Blackbeard, del pájaro negro, de esta nave de espionaje, se pudo hacer el jailbreak hasta el iPhone 7. Y todo el resto, lamentablemente, para poder conseguirlo, o sea, no es que haya parcheado Checkra1, me expresé mal. Para poder hacer Checkra1, Apple lo que hizo fue que tenías que desactivar el CEP, el Touch ID y el Face ID. Eso fue lo que hizo. Entonces, apareció un exploit que te permite tener la CEP activa. Eso es, ahí está mejor dicho. Te permite tener la CEP activa hasta el iPhone 7, pero lamentablemente ese exploit no sirve en el iPhone 8 y en el iPhone 10. Por eso esos dispositivos lamentablemente tienen que sacrificar su seguridad para estarlo consiguiendo. José Antonio Gómez, mándame el Twitter, pues hombre, no lo he visto. Si me lo mandaste y apareció en el chat, ya me lo perdí. Me dice Cecilia, quise hacer Future Restore de 14.4.2 a 14.2 y me da el error menos 256. Ay, no me lo sé de memoria cuál es el error menos 256. Pero ¿por qué quedarte en 14.2? ¿Por qué no sube a 14.3 Ceci con el perfil? Hazlo con el perfil, pues, no te hagas problema. Bro, no he logrado hacer jailbreak en 14.4.2. ¿Alguna ayuda sin PC, por favor? No. Sin PC, en 14.4.2 no hay. Solamente hoy día sin PC es Checkra1 y necesitas computador para estarlo logrando. Vamos por esos 100 likes. Vamos que se puede. Son 150 personas. Vamos por esos 100 likes. Vamos que se puede. La solución es cambiar la fecha y reiniciar. Volver a poner el PC normal y me funcionó. Bien, Craco, funciona. Eso lo mencioné también en el video de la solución de errores. Colocar alguna fecha de marzo y va a estar corriendo sin problema. Me dice Juan David Hidalgo. Saludos, profe, desde Ecuador. Saludos desde Chile. Tengo un iPhone 11 en 14.4.2. ¿Habrá jailbreak? Sí, sí, va a haber. Ahí lo tengo el tuyo, Carmen. Carmen 2.111.83. Carmen 2.111.83. Carmen Churra. Carmen 2.111.83. Listo, ahí me lo envié. Me falta puro José Antonio Gómez. Profe, ¿cómo le va en 14.3 a un iPhone 7? Me da miedo que drene la batería. Anda bien, no te preocupes con la batería, no debiese haber problema en realidad, nada grande ni sustancial. Remberto Miranda ya le dio like al video, gracias. Ya tenemos los 100 likes. Y mire, son 160 personas. Además, podemos tener 150 likes. Hay gente que, vamos, muéstrenme que lo que están viendo les gusta para yo quedarme más tiempo también. Tiare Helera, no enchila, Tiare entró. Esta Tiare. Acaba de entrar un estudiante mía. ¿Cómo estáis, Tiare? Anda a hacer las tareas, ¿eh? Ahí métete al Classroom, por favor, Tiare. O descansa el fin de semana si te habéis esforzado. La Mayra, profe del octavo metro, la Mayra también.
¡Ey, qué onda, loco! Chiquillos, me están viendo en mi otra faceta ñoña de gordo friki, transmitiendo acá. La mayoría se pasaron el enlace en el grupo de ustedes, que son locos. Saludos, chiquillos. Gracias por estar acá, los quiero mucho. Ya que me dice, ¿cómo le hago el jailbreak desde mi Mac en 14.4.2? Ángel C, solamente puedes con CheckRain y el tutorial está en la descripción para que lo puedas estar logrando. ¿Ya? Me dice Apple Fans, profe, no puedo subir a 14.3 con el perfil una vez que está en la manzanita, se reinicia el iPhone y normal, me sigo quedando en 14. Bueno, primero no estás tan mal, estás en 14.4.2, no es tan mal. Segundo, lo que tienes que estar probando es si es que el dispositivo obviamente tiene el jailbreak, borra el jailbreak, bórralo, elimina el jailbreak, ¿ya? El tutorial está en la descripción para que lo puedas estar borrando. Elimina el jailbreak, luego haz otra vez el jailbreak y sigue todos los pasos del tutorial, ¿de acuerdo? Es lo que tienes que estar haciendo. ¿Ya? Y lo otro que puedes probar es cambiar la fecha del dispositivo. Mira el video de la solución de errores que también está en la descripción, colócalo ahí alguna de marzo y reintenta el proceso, ¿vale? ¿No se puede hacer jailbreak en 14.5? No, ni siquiera CheckRain funciona hoy día, porque en el día en el cual se está grabando este video estamos con 14.5 beta. ¡Ey! Estamos en el minuto 21. ¿Cómo estáis, Fernanda? Churra, entró todo el mundo acá. Ya, chiquillos, voy a desactivar el chat porque nos vamos a ir con el título del video. No estoy viendo sus mensajes ahora. Está Fernando ahí cuidando que nada ocurra en el chat, así que gracias, Fernando. Si pasa algo, usted banee nomás, usted sabe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa esta semana? Esta semana Apple va a estar teniendo su evento el día martes. Recuerden que no estoy viendo los mensajes, dejen el like, sí. Los likes sí los veo. Vamos por esos 150 likes. El martes vamos a tener el evento. Lamentablemente, por temas de trabajo, yo no voy a poder estar transmitiendo el evento en vivo. Quería estar otra vez con Víctor, con Marciano, pero en esta oportunidad no se va a poder ser, tengo que estar en el trabajo. Aunque no me tiene tan vuelto loco este evento, yo creo que más loco voy a estar con el de iOS. Pero sí, ¿cuándo es el del WWDC? Parece que sí voy a estar en vivo en ese. A ver, WWDC 21, fecha. Creo que era el 7 de junio, ¿no? Tiene la fecha, ya hay fecha para el evento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo es la fecha del WWDC? El 7 de junio, vamos, si voy a estar ahí. Porque el 7 de junio es feriado en mi ciudad. Así que esa me importa más porque vamos a estar viendo iOS. Entonces, al ver iOS, es algo que obviamente yo no me quiero estar perdiendo porque ustedes están acá por el jailbreak. Entonces, el martes 20 se espera, martes 20 del 4, se espera la liberación de iOS 14.5 ya la definitiva. Y de ese día en adelante puede estar ocurriendo todo lo que es la liberación del exploit. De acuerdo, quiero dejar más que en claro que el martes no se va a liberar el exploit. El martes se cree, lo más seguro es que tengamos iOS 14.5. Ya vamos en la beta 8, ya ha pasado mucho tiempo en realidad con esa beta. Y se espera que desde ese día en adelante ocurra la liberación del exploit. ¿Quién es ahora? ¿Por qué sabemos que va a ser liberado un exploit? Porque lo dijo la cuenta del Mother Pwner. ¿De acuerdo? Me imagino que lo deben conocer ahí en Twitter. Es como el dominio moderno, Mother Pwner. ¿De acuerdo? Ellos fueron los que liberaron el exploit que se llama Cicuta virosa. ¿Y qué es lo que es Cicuta virosa? Es lo que hoy día permite tener el jailbreak desde iOS 14.0 hasta iOS 14.3 con las herramientas de Uncover y Taurin. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, así de entretenida está la cosa. Ellos ya dijeron que tienen un exploit en 14.5 y que esperan que Apple lo esté parcheando para que lo estén liberando. Entonces, ellos son la única luz que tenemos al final del túnel. ¿Podría darnos la sorpresa este equipo? Sí. ¿Podría darnos la sorpresa otro equipo? Sí, eso es parte del podcast que se va a publicar mañana, así que no se lo vayan a perder. Entonces, tenemos acá que ellos son los que cuentan con este exploit y obviamente, si soporta 14.4.5, también va a soportar 14.4.2, 14.4.1 y 14.4. ¿De acuerdo? Obviamente estoy haciendo referencia a los iPhone desde el 10 y desde el 8 hacia arriba. Y considero desde el 10 y del 8 porque me imagino que esos usuarios quieren Touch ID, quieren Face ID. Así que, porque el 10 y el 8 tienen hoy día con CheckRain, pero los demás, del 10S, 10R, los 11, los 12 y el SE segunda generación, hacia arriba, no, en estas versiones no hay jailbreak.
Entonces, si ustedes estuvieron en el principio de la transmisión, se dieron cuenta que estaba mi hijo acá en brazos y él entregó, creo que fueron, a ver, 1, 2, 3, 4. Tres consejos vitales. El cuarto consejo está en el podcast de mañana. Tengo que hacerle promoción para que lo vean porque estuvo buena la conversación. Grabamos anoche tarde en Chile y fue tarde también en, no voy a decir qué país, simplemente de Sudamérica, lo que voy a decir. Ya no es México, así que atentos a esa transmisión que se grabó y se publica mañana. En fin, entonces, ¿cuáles son los consejos que se están entregando hoy día? No son los grandes consejos, pero hay veces que uno tiene que estarlos repitiendo. Yo creo que algunos de ustedes hasta podrían dar los consejos. A ver, voy a hacer algo, voy a activar el chat y por favor manden los consejos ahí en el chat. No me manden preguntas porque las voy a ignorar. Mándenme cuáles son los consejos, a ver si es que ustedes han estado poniendo atención a las clases de Jailbreak que se han estado dando en este canal. Veamos, escriban ahí en el chat cuáles son los consejos que en este tiempo son, quiero verlos. A ver qué le dicen ustedes a las demás personas. ¿Ya? Así que mándenme el mensaje en el chat. Me dice quedarse en el iOS más bajo. Bien, Cristian Romero. Excelente consejo. Guardar los SHSH. Bien, Alfredo Gutiérrez. No lo estoy diciendo yo. Bloquee las actualizaciones automáticas. Bien, José Antonio Gómez Pelayo. Muy bien. No subir de iOS. Bien, Diego Drumer. Bloquear las actualizaciones. Peter Moisés. Santiago Caro. Bloquee las actualizaciones. Quedarse en el iOS que están. Bien, Junior Montero. Desactiven las actualizaciones. Bien, Fernando. Quedarse en la versión 14.3, eso quiere decir no perder su jailbreak, ¿cierto? Alfredo Gutiérrez, muy bien, Javier Hidalgo, bien dicho, no suban, bloqueen las actualizaciones, bloquear, guardar los SHSH, bien, Kenny, ya, ahí nada más. Me alegro, chiquillo, esto es como, qué bueno fue leer de parte de ustedes todos esos consejos, si no alcanzas a leer tu mensaje, no te sientas mal, es simplemente es que ya se dijeron todos, faltó uno. Después voy a activar el chat a ver si es que alguien se acuerda de ese uno que faltó. Lo primero es bloquear las actualizaciones automáticas de iOS, el famoso block OTA, que no se te vaya a actualizar el teléfono de manera inalámbrica porque Apple, si es que tu teléfono en la madrugada está conectado al Wi-Fi y está cargando con corriente, lo va a actualizar sin tu permiso y después de eso, sin Yori. El segundo consejo, que también ustedes lo estuvieron entregando, esto le va a servir a los usuarios que hoy día tienen o no tienen jailbreak, aunque más les va a servir a los que tienen jailbreak y es el tema de estar guardando los SHSH, ya con los tutoriales que se han compartido en este canal para Windows, macOS y Linux, ha quedado demostrado que uno puede instalar versiones de iOS incluso cuando Apple no lo permite, cuando Apple no lo está firmando y para eso necesita dos cosas. Lo primero, tener jailbreak en el dispositivo. Primer requisito, el jailbreak activado. Y segundo, los SHSH. Entonces, los tutoriales para hacer estas dos cosas, bloquear las actualizaciones y los SHSH, están ahora mismo en la descripción de este video. Guárdelos, save your SHSH. Tienen que estar guardando esos archivos y serían como los dos grandes consejos. De ahí, bueno, de paso se podría estar añadiendo algún bonus, aunque todavía no está el consejo que el que más me gusta a mí, algún bonus en no perder el jailbreak, no perder, no perder el jailbreak. Eso significa que si tú tienes jailbreak hoy día, no perder el jailbreak. Y si te estoy diciendo que tienes que estar bloqueando las actualizaciones automáticas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si es que hoy día tu dispositivo se encuentra en alguna de estas versiones, la idea es que no estés instalándolas. Bueno, si está en 14.5, si está en la beta, mi consejo es que te vayas a 14.4.2, que eso es lo que tienes que estar haciendo, tienes que estar bajando. La idea es esperar en el iOS más bajo. Por eso, si es que estás en 14.4, lo que tienes que estar haciendo, bloquear las actualizaciones automáticas. Si estás en 14.4.1, no subir. Todo el mundo tiene que simplemente no subir. Y si es que están en 14.4.5, bajen. Tienen que bajar a 14.4.2. ¿De acuerdo? Entonces tienen que bloquear las actualizaciones, guardar los SHSH que te van luego a servir para estar instalando cualquiera de estas versiones. Si es que ya lo guardaste para 14.4, vas a poder subir siendo que ya no se firma. Entonces tienes que haber guardado esos archivos que son únicos e intransferibles, no te van a servir los de otro dispositivo y también se pueden guardar solamente cuando estas versiones se podían instalar. Es decir, que hoy día los únicos SHSH que puedes guardar son los de 14.4.2. Así que no te desanimes, anda y guárdalo. Los tutoriales para hacerlo con y sin computador, con y sin jailbreak, están allí en la descripción. Entonces, estamos a la espera de ellos.
del Mother Pwner. ¿Nos puede dar la sorpresa a otro equipo? Sí, nos puede dar la sorpresa a otro equipo. Eso es parte del podcast de mañana. Y el tercer consejo, que es vital, ese también va a estar en el podcast de mañana para que no se lo vayan a perder, ¿de acuerdo? Entonces se lo voy a dejar acá. Este es parte del podcast para que lo vayan a escuchar. Así que sería eso. ¿Va a haber jailbreak entonces para todos los dispositivos? Sí, la fecha también fue algo que conversamos en el podcast y quedamos a la espera simplemente del Mother Pwner, porque ojo, y este jailbreak que se viene podría ser tan épico, esa es la palabra que voy a ocupar, porque ellos mismos dijeron que hay vulnerabilidades que sirven para hacer correr desde el WebKit. ¿Qué quiere decir el WebKit? Que hay vulnerabilidades que se pueden ocupar desde Safari. Eso significa entrar a una página web, pinchar un enlace y se hace el jailbreak desde una página web. No hay que bajar aplicación. No confundan con TutuBox o con AppValley que tengo que dejar. No, es un enlace, es un link. Es como abrir el enlace de otra página web, lo pinchas y te hace el enlace, te hace el jailbreak. ¿Qué sería lo genial de todo esto, chiquillos? Adiós Alstor, adiós 3U Tools, adiós SiteGround, adiós certificados de desarrollador. Adiós. Para siempre no, pero para 14.5 y superior se van a desaparecer simplemente, porque se haría todo desde una página web que puedo hacer desde Safari, desde Chrome, desde cualquier navegador. De hecho, tú podrías tener guardado el link en una nota del teléfono, lo pinchas y se va a abrir tu navegador y le estaría haciendo el jailbreak. Entonces, tener el famoso, como se llamaba en el pasado, se llama Jailbreak Me, así como hazme el jailbreak. Hazme el jailbreak, gracias a vulnerabilidades del WebKit. Y hay otra vulnerabilidad que anda dando vueltas, que es el famoso FanTether. ¿Recuerdan ese jailbreak? FanTether, ahí está. Y el FanTether, que viene a ser como una mezcla, no alcanza a ser un jailbreak untether, como que el dispositivo, aunque yo lo apague y lo enciende, siempre queda con el jailbreak. No, lo que hace el FanTether, ojo, este está en la descripción explicado, para que vean todos los detalles del WebKit y todos los detalles del FanTether. Cuando termine la transmisión, si es que no lo han visto, vayan a verlo para que se enteren todas las cosas que pueden salir de él. Obviamente en esta transmisión no puedo comunicar todo. Y el FanTether, ¿cuándo empieza a funcionar? Bueno, si el dispositivo se apaga y se reinicia, se pierde el jailbreak. Pero cuando colocas el código después de que se enciende y carga iOS, empieza a hacer el jailbreak en ese instante. O sea, tienes que desbloquearlo para que continúe luego realizando el jailbreak. Entonces, es casi un untether, pero ya sería genial. O sea, que yo lo desbloquee después que aparece la manzana, se va y nos aparece para colocar el código, lo ingreso y aparecen las aplicaciones, se abriría el navegador y estaría haciendo el jailbreak en ese segundo. Entonces, fenomenal. O sea, en 14.5 podríamos tener un jailbreak bestial. ¿De acuerdo? Y ese fue el que se conversó en el podcast también de mañana, así que no se lo vayan a perder. En el podcast va a aparecer el consejo adicional. ¿Qué más aparece en el podcast? Hablamos de la fecha y sorpresas. No puedo dar más detalle, no puedo dar spoiler porque si no, no tiene sentido estarlo viendo. Así que ahí está. Ya pues chiquillos, ahora sí voy a activar el chat. No, primero saquemos una captura de pantalla. Una captura de pantalla acá con los consejos. Ahí está. Ojalá que ahora no me estén viendo mis estudiantes, qué vergüenza. Captura de pantalla. Tomen la captura. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya. Ustedes saben que luego tienen que ir a Twitter. Ahora sí le di ahí a mostrar chat. Ahora sí estoy viendo sus mensajes. Gracias por los likes. Ya tenemos 150 personas y 150 likes. ¿Qué viene? Así que ya chiquillos, veamos qué otras preguntas tienen por acá. Por cierto, la semana pasada preguntaron por el tweet de Wallpaper, se llama AutoWall. Gracias, José Antonio. José Antonio, no me has mandado tu usuario de Twitter. Mándamelo. ¿Qué onda? ¿No querías estar en el podcast? A lo mejor yo te estoy presionando y no quieres estar presente de él. No todas las personas tienen que estarlo por obligación. ¿Ok? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le baila? Hey, de Byron va. ¿Todo bien? ¿Chileno, no? Para hablar de esa manera, ¿de dónde eres? Ale Ortiz, paciencia, el ingrediente principal. Ese es muy importante, Ale Ortiz. Te tengo ya acá, ¿cierto? ¿No? En mis contactos. Ale Ortiz MZA. Bien, así es. La paciencia no se descarga de internet. Esa es la que cuesta, entonces no es algo inerte, es algo que viene de ti. Sí, pues, pero ¿de dónde eres, Byron? Yo de Arica, Chile, ya tú sabes. Luis Zárate, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Luis, por acá. Me dice Mario Rugama, saludos, profe, desde Maryland. Hey, saludos hasta ahí, hasta los United.
Alfredo Gutiérrez, profe, mire en Twitter porque Fosfor Mobile no iba a dar soporte a los tweets si Manticore saca su jailbreak. Ándale, no he visto eso. ¿No viste eso? De Santiago, la ciudad del agua con cloro. Arica es tóxica el agua también. Ya, no he visto, Alfredo, lo que publicó Fox 4 Mobile. Lo que sí vi es que Manticore se viene con fuerza y también Manticore tiene novedades que no tiene Uncover ni Taurin. Y las novedades de Manticore, adivine dónde las conversamos también, en el podcast. Quedó todo eso grabado, así que el show de mañana está bien bueno y me gusta porque la transmisión de mañana uno tiene distintos invitados en el podcast. Y el que invité ayer es uno que habla, que hay que pararlo, loco. Decía, cállate un rato. Y me gusta porque habla mucho, cosa que también hago yo y me cuesta quedarme callado, pero da muchos argumentos. Así que eso me gusta. Y hay un momento en el cual se toca un tema en el podcast que yo no había analizado todavía y fue genial. Me encantó la transmisión de ayer. Dura 33 minutos. Está ahí, tengo que darle los últimos toques en la edición. Así que Manticore quiere hacer una especie de herramienta para hacer trampa en los juegos. Es algo así. Está conversado en el podcast de mañana, no se lo vayan a perder. Me dice Zurdo Kill, ¿en cuánto tiempo se estima el jailbreak para 14.4? Estamos a la espera de esto. Estamos a la espera desde que el martes 20, cuando sea el evento de Apple, de ahí en adelante, podría ocurrir la liberación del exploit y cuando ocurra, créeme que Uncover con Taurin se van a estar actualizando. ¿Cómo estáis, Tiare? ¿Seguís por acá? Hey, Alex envió una donación. Gracias, Alex. Alex Platero, te pasaste en verdad. Gracias por esa consideración. Profe, debería bajar con SH 14.4, mi XS Max. No se puede, Steven Direbar. ¿Puedes tener los SH? Sí, pero necesitas el jailbreak en tu dispositivo. Entonces, en un A12 como el tuyo, no hay jailbreak sobre 14.4. No te sirven los archivos, lamentablemente. Ídolo, profe, lo que está. Me dice YouTube, profe, saludos desde USA. Mira, hay aunque se llama YouTube. Es loco, man. Dice, ¿qué uso para exportar los tweaks y las repos? Flame no funciona. Estoy en 1442.x. Puedes ocupar, yo en realidad las repos no es necesario exportarlas porque quedan guardadas en el teléfono. Los tweaks, puedes hasta grabar la pantalla nomás. Ocupar Batchomatic también, te hace un pack de todo. O tomar capturas de pantalla de los tweaks que tienes instalado y luego cuando los instalas la última versión de cada uno. No está mal. Hey, Alfredo, hello, how are you? Qué bueno verte acá. Profe, ¿habrá jailbreak para el iPhone 12 Pro Max en 14.4? Sí, Javier Hidalgo, lo que estuvimos hablando, que está ahí atrás. Como estás en 14.4, no subas de versión de iOS, bloquea las actualizaciones y guarda tus SSH. ¿Ya? Profe, es el mejor. El profe favorito. Ah, ya la tía sigue acá. Bachomatic. Sí, Jared, Bachomatic. Ya volví. Gracias, Alex. Alexis Olais, gracias por estar acá. Me dice Judai Yubel, profe, cuando quiero iniciar sesión con App Store me aparece no se puede iniciar sesión. Churra, va a depender si hay algún tweak. ¿Te tiene instalado algún tweak ahí al App Store que a lo mejor lo está modificando? Steven Direbar, ¿qué me recomienda, profe? Estoy muy lejos del jailbreak. Bueno, quedarte en la versión de iOS en la que estás. Eso es lo que te recomiendo. ¿Ya? ¿A quién más tenemos por acá? ¿Cuál es el último iOS para el iPhone 6? Manuel Rosales es 12.5.2 y tienes jailbreak ahí con Uncover y con Checkra1. Los dos te van a estar sirviendo ahí. Marius Tech me dice acá, profe, me acabo de conectar. Es que este jailbreak de iOS es para la beta de 14. No es para beta. Cuando salga oficial, Marius, y en el minuto 20 te doy todos los detalles de lo que está escrito acá en la pizarra. ¿De acuerdo? Para que luego puedas ver la repetición. Checkra1 en un iPhone 11 saldrá. Por ahora no, necesita de otro exploit para que funcione para los dispositivos superiores al iPhone 10. No creo que salga en el corto plazo. Espero equivocarme, pero no lo espero para el corto plazo que algo así ocurra. Saludos también para ti, Marius. Gracias por estar acá. Agustín Miranda, hola, profe, me acabo de conectar. ¿Habrá jailbreak en 14.4 por el lado 14.12 Pro Max? Sí, va a haber. Bloquea simplemente las actualizaciones, guarda tus SSH y en el minuto 20 di todos los detalles de lo que está copiado acá en la pizarra, así que después ver la repetición lo que apareció allí. ¿Ya? ¿Qué me dice Alfredo? Profe, ¿por qué si estoy cargando el iPhone se calienta demasiado? A lo mejor porque lo estás usando al mismo tiempo o tienes puesto, no sé, Netflix, algún video, algo así. Y si está todo así normal, está cargando y si la temperatura está subiendo, desactiva el jailbreak. Ve si pasa lo mismo sin el jailbreak. Y si está sin el jailbreak y sigue pasando,
yo formatearía el teléfono o ir a cambiar la batería. Pero cuando le cambie la batería te van a pedir que igual lo formatees. Así que, y ahora, si está sin el jailbreak activo y sin jailbreak no se calienta el equipo, borra el jailbreak e instala los tweaks uno a uno para ir probando cuál te puede estar generando ese problema. Profe, ¿cuál es el mejor jailbreak para un iPhone 10? Depende de la versión de iOS en la que estés, pues. Depende del iOS. Yo al menos estoy probando mi iPhone 10 Taurin y está súper bien. Tú puedes probar Taurin y si te anda bien es el que yo recomiendo, por lo menos por las mejoras que trae, las novedades en comparación con Uncover. Y si algo no te va bien con Taurin, te vas con Uncover. Es así de simple. SHSH en un iPhone 12 Pro Max con jailbreak. Como tutorial está en la descripción, Chiquito Mejilla. Ahí lo puedes ver. Profe, su mayor razón para utilizar un iPhone con jailbreak y ningún teléfono Android. Ándale, Charlie. Esa pregunta es para podcast. Mi mayor razón, churra. Porque en Android, bueno, hay cosas que tú no puedes hacer con, aunque tengas con Android. Por ejemplo, Portrait 11, Watusi, el teclado de Shortmoji. Hay tweaks que si bien Android permite modificar muchas cosas y se agradece y es bacán que así sea, todavía hay algunos tweaks que no están ahí en Android. Entonces, y aparte porque tengo un Mac y un iPhone, entonces como que andan bien los dos dispositivos. No tengo todo el ecosistema, no tengo el parlante ni el reloj de Apple, tengo solamente los audífonos y el computador y el teléfono. Me dice, ¿qué ventajas tiene Uncover? Bueno, las ventajas, Manuel Rosales, te invito a que vayas acá a mi canal, hice una comparación. La comparación de Taurin con Uncover y Checkra y esto todo analizado para que veas cada una de las características que hay diferencia al uno del otro. Me dice acá, profe, el único jailbreak que no me ha gustado fue Odyssey, ya que me daba muchos crasheos y tuve que actualizar. Bueno, Peter Moisés actualizó Odyssey, se actualizó con el exploit que ocupa Taurin, el del Cicuta Virosa, así que está bien bueno ya. Profe, ¿cree usted que 14.5 sea la mejor versión para hacer un jailbreak? Sí, Steven, sin duda va a ser una muy buena porque va a traer muchísimas cosas, pero la invitación es que cuando salga 14.5 es que no estén instalando esa versión, que se queden simplemente allí donde están, que no se muevan de iOS, que no hay que estar actualizando a 14.5, es la única invitación que le hago, al menos no por ahora, pero ¿qué pasa si se deja de firmar? Bueno, guarda los SH y después puede instalar 14.5 aunque Apple no lo permita. Y tengo los videos de cómo guardarlo y cómo utilizar esos archivos. ¿De acuerdo? Así que Checkra o Uncover o Taurin en un iPhone 10, Taurin, el que estoy usando yo. Me dice, tengo un XR en 14.4. ¿Cuál me recomiendas? Bueno, si está en 14.4, no subas de versión de iOS, bloquea las actualizaciones y guarda los SHSH. Más detalles de lo que está todo ahí en la pizarra. Está ahí Cristian Cortés en el minuto 20 para que vea la repetición. Nos están quedando 7 minutos para terminar. Si llegamos a los 200 likes, me quedo más tiempo, significa que les gusta lo que están viendo. Quedan 7 minutos para llegar a los 200 likes, si es así. Nos quedamos entonces un rato más. Veamos, porque, y si no, bueno, terminamos ahí en el minuto 50. Ya desarmé la piscina, finalmente ya la, ¿cómo le llaman a los mexicanos algunos? La alberca, ya no está, así que no puedo terminar ahí el show. Profe, si instalo 14.5, ¿podría usar Altor? Sí, sí, aunque habría que estar esperando que salga una actualización para 14.5. Al menos Altor hoy día sí soporta esa versión en las betas. La versión más avanzada obviamente está en el Patreon, es de pago. Quedan 20 likes, así que vamos que se puede. José Antonio Gómez, todavía no me mandáis, José Antonio Gómez, tu usuario de Twitter. ¿Qué pasó? Parece que no tengo que insistir contigo, a lo mejor no quieres estar. Perdón si te ofendí. ¿Crees que el ser dueño de dispositivo podemos exigir que nos suban de versión de iOS al cambiar la batería? Es que lo que se necesita, José Antonio, de hecho yo tengo que cambiar la batería de mi iPhone 10, ya está con un 85%, y al estar haciendo estas transmisiones o las clases online que hago para mi trabajo, se me agota bien rápido. O sea, me podría durar 3 clases, pero me dura 2 clases la batería. Tendría que durarme 3 clases. Eh, y obviamente para que iOS se familiarice, la detecte y todo funcione en armonía, te van a pedir que lo estés restaurando. ¿Ya? Porque si llega a dar cualquier problema a la batería, lo primero que te van a decir, ¿y restauró? Entonces, no restauré, tiene que restaurar. Lo bueno es que como tengo los SHSH en este dispositivo, puedo hacer todo lo que es la restauración y bajar con Future Restore. No hay problema. ¿Ya? Lleguemos a los 200 likes. Así es, Manuel Rosales. Vamos que se puede. Quedan 20 nada más. Dejen su like. Están quedando 6 minutos. Profe, ¿cuál es el hashtag para la captura de pantalla? En vivo con el profe. Hashtag en vivo con el profe. Ahí la dejó Fernando en un mensaje para que lo puedan estar viendo. Saludos desde Uruguay también para Ezequiel Sosa, grande allá de Uruguay. Ustedes saben que vivía ahí en Montevideo,
que el año 2002. Viví en un departamento ahí en la playa Positos, linda tierra, Piriápolis, Punta del Este, ni hablar. Así que el norte también, las termas de Salto, no recuerdo cuál era el nombre, pero la pasé muy bien. Muy rica carne, bueno, asados hay allá, así que excelente. Me dice Fernando Sote, profe, acá en Guatemala, solo iShop cambia la batería, originales de los, en cuanto a los ciclos, me recomienda cambiar un XR. ¿Será que si son baterías originales las que venden? Bueno, si es un iShop, probablemente sí. Apple provee de baterías que son originales. Montevideo, tierra muy linda, la que nació el gran Narciso Ibáñez. No sé quién es esa persona, me imagino que alguien importante. Saludos desde Ciudad del Cabo, desde África, loco, primera vez de Rodríguez, creo que alguien me habla de África. No me ofende para nada, lo que ocurre es que borré el Twitter. No sé, pero lo haré comunicarme conmigo. Bueno, mira o mándame un correo electrónico, o escríbeme a mi Instagram. Mi Instagram es también @profe Juan Antonio. Deja un comentario en alguna foto y ahí lo voy a ver. Profe, acá José Antonio, y ahí yo me contacto contigo. Profe, también tengo que cambiarla, dice Peter Moisés. Bueno, sí hay que estar cambiando la batería. 4 minutos. Vamos, 200 likes, 4 minutos. Instalar el perfil de tvOS cuando esté funcionando de nuevo. El perfil de tvOS a mí ahora último me sale que está corrupto, que no se puede instalar, pero hay otras formas de bloquear las actualizaciones. Yo tengo una parte 1 y parte 2 con y sin jailbreak para que lo puedan estar viendo. Los tutoriales están allí en la descripción. Quedan 10 likes, solamente 10 likes y nos están quedando 3 minutos. Vamos. Profe, hey, Master Tuto, ¿cómo estáis, Jesús? Profe, ¿cree usted que la de iOS 5 será la churra? ¿Será la qué? Saludos desde el norte de África, chiquito Melilla, tenemos a otra persona ahí desde África. Mira, nunca había pensado que habíamos llegado a ese continente, increíble. Profe, cuando guardo los SHSH de 1 a 12, ¿estará revisado? Los tutoriales de la playlist son de mayo 2020, 2019, he cambiado. Mira el que está en la descripción. Mira el que está en la descripción de este video y ahí está actualizado el video. Y no apareció en la playlist, no apareció en la lista de reproducción, qué raro. 5 minutos. Quedan menos de 3 minutos, 5 minutos. Hey, Marco, ¿cómo estás? Llegué tarde porque estoy de cumpleaños. Que el Señor te bendiga y te haga feliz. Feliz cumpleaños, Marco. Un abrazo grande, ya tú sabes, así lleno de alcohol gel. Un abrazo lleno de plástico, así, desde Arica, Chile. Felicidades. Tengo un iPhone 7, me dice Santiago Caro. Instalo Odyssey o subo a 14.3. Sube a 14.3. Para subir a 14.3 tienen hasta el 26 de abril, lunes 26 de abril. Hay una puerta increíble que está abierta. ¿Por qué no la aprovechan? ¿Por qué no la aprovechan? Suban. Yo tengo hasta un iPhone SE primera generación. Un iPhone SE primera generación en 14.3. Si anda bien la batería, anda bien el rendimiento, suban, chiquillos, por favor. Tengo un 10S Max y no guardé los SHSH. ¿Se puede bajar? Juan Rosa Serrano, no, lamentablemente no. Para bajar necesitas esos archivos y ojo, porque también tienes que tener jailbreak activo ahí en el dispositivo. Un abrazo grande, Marco, y toda la gente te está saludando, te quiere mucho. Gracias por estar acá, Marco. Me dice Franco, hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Esperando los 2 likes, queda 1 minuto y medio y faltan 2 likes. ¿Cómo hay 2 personas que no dan el me gusta? Vamos, y si tú estás viendo la repetición, dale también este me gusta, toma también las capturas de pantalla. Hay varias personas que lo ven allí, la repetition. Buenas noches desde España, gracias Slipknot por estar acá, 30JC. Mi pregunta era, ¿qué dice a ver Jesús? ¿Será que la versión de 14 será la mejor para...? Sí, la más estable, o sea, Master Tutos, vayan, si quieren ver noticias de Windows actualizadas, tienen que por favor ir ahí a estar enterándose porque muestra además un montón de programas de software complementarios, Master Tutos 93, vayan a suscribirse, tiene más de 100.000 suscriptores, o sea, es un canal que la gente visita. Y sí, 14.5, lo que estuvimos hablando, eso fue parte del podcast que se va a publicar mañana, Jesús, y sin duda, o sea, 14, si ya 14.3 tiene muchas novedades y es muy madura, 14.5 muchísimo más. Hey, 200 me gusta antes de los 50 minutos. Ok, nos vamos a quedar 1 hora, terminamos en la hora cuando se cumplen los 60 minutos, pero no dejen de dar like, porque a lo mejor si llegamos a los 250 me gusta, nos podríamos quedar un rato más. Me dice, subí, mi iPhone 8, mira, este caso es espectacular. José Eck. Subí mi iPhone 8, que estaba en 13.5, y lo subió a 14.3, y uno dirá, pero subió y ahora con checkpoint se quedó sin huella digital, pero está en 14.3 y tiene Taurín con Ancover, que le sirve la huella digital. Así que, José, me alegro muchísimo por ti. Me alegro que te haya servido el tutorial, así que anímese la gente, suban, tienen hasta el lunes 26, así que aprovechen esa puerta que está abierta, por favor, dejen de dudar y háganlo. Y si les da algún problema, la solución a los errores está acá en la descripción.
Me dice Steven, profe, ¿usted cree que debería aprovechar y cambiar mi XS Max a un 11 Pro Max? Yo igualmente estoy en 14.3.2, esa versión no existe. Eh, ¿Cuál es esa 14? Sería 13. No sé. Bueno, si es por un tema de presupuesto, Steven, dale, a lo mejor no un 11 Pro Max, y si fuera un 12 Pro, no es malo, 12 Pro. Ahora tienes, bueno, parece que tiene un 10S Max, me dijiste, ¿no? Ah, tienes el Max. O sea, vienes de un Max, quieres un Max, pasar a otro que no es Max, bueno, sería tu decisión. A lo mejor yo me iría por un 12 Pro, 12 Pro Max. Bueno, sacrifico un poco de unas cuantas pulgadas, un poco de batería, pero tienes un 12 Pro, o sea, una 14, tremenda bestia. ¿Subir a cuál versión? Perdón, se me fue el internet. Valeria 14.3, el tutorial está ahí en la descripción. Anda a verlo. ¿Qué me decía Chiquito Melilla? 12 Pro Max en 14.2.1. ¿Es aconsejable subir a 14.3? Sí, porque tiene un 12 Pro Max, entonces tiene funciones que son como el Pro RAW y otras, no recuerdo ahora cuáles eran exclusivas para el 12 Pro Max, así que si tiene un teléfono con A14, hay que irse a 14.3. Subí también mi iPad. ¿Sabes el consejo que les voy a pedir, José Eca? Porque también subiste tu iPad, acabo de ver allí. Colóquenlo en Twitter. Vayan a Twitter y coloquen, suban antes del lunes 26 de abril, y acá está el tutorial, me etiquetan y le vamos dando like y retweet para que más gente se vaya a enterar. Yo subí con el tutorial, muestren que están en 14.3, suban antes del lunes 26, dejan el enlace del video que les sirvió y me etiquetan y like y retweet para que más gente se vaya enterando, chiquillos. Es necesario difundir esta tremenda oportunidad que se está brindando, así que vamos que se puede. ¿Qué jailbreak me recomiendan en un iPhone 6? Uncover. Regálanos un versículo bíblico, me dice Rafael Melo. Un versículo. Wow. Bueno, estábamos hace poco viendo todo esto, lo que era lo de la Semana Santa, y, y un hombre, no como cualquier otro, se atrevió a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ningún hombre puede decir eso, a menos que sea Dios mismo tomando forma humana, forma encarnada. Jesucristo, Dios mismo hecho carne, Dios viniendo a habitar con nosotros, diciendo yo soy la verdad. A veces las personas dicen, no, nadie tiene la verdad en esta vida. Sí la tenemos. Y está en la Biblia. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios por eso. Me dice Steven Direbar, ya me voy. Saludos, Steven, gracias por estar acá. Os dejo, señores, ya, pues José Antonio, déjame ahí, escriben por Twitter. Me dice Anemone se crachea en 14.3 con Tauril. Lo que pasa, José Herrera, es que todavía no está optimizado. Todavía no está actualizado. Ándate con Snowboard nada más por ahora. Parece que Cursor todavía no lo actualiza. ¿Qué dice Fernando? Después del 26 de abril van a andar preguntando si aún se puede subir. ¿Te parece si no silenciarlo? Un poquito más amoroso, un poco más de paciencia, Fernando. Yo sé que a veces dicen, pero es que no leen estos oros, ¿por qué no hacen caso? Hay que tener paciencia, paciencia de profesor. Mi esposa me dice, cuando escucho las transmisiones, Fernando, me dice, ¿no te cansa de responder siempre lo mismo? No, creo que es lo que, una de las bendiciones que me otorgó el Señor, de esa paciencia, de que aunque me pregunten 1000 veces lo mismo, me pasa con mis estudiantes. Si está acá, recién estaban conectados uno de mis alumnos, varios, un grupo del octavo B, y ellos saben que cuando me preguntan algo, si tengo que explicarlo otra vez, lo voy a explicar otra vez, y no me molesta que me pregunten a cada rato lo mismo. La paciencia es vital. Valerie, saludos también para ti. Anda a ver el tutorial entonces en la descripción. A mí se me cracked el de Snowboard 14. Cracked, no sé qué quisiste decir con aquello. Un abrazo, Santiago Caro. Me dice Alejandro Rojas, tengo un iPad 6 en 14.2 y no fue posible a 14.3. Descarga la actualización para instalar, reinicia. Ya, soluciones. Primero, Alejandro Rojas, tienes que ver el video de soluciones. Hay dos cosas que te voy a recomendar de ese video. La primera es que, como hay que tener el jailbreak en el dispositivo, borra el jailbreak, hazle un recover, un restore root fs, borra el jailbreak, luego hazle el jailbreak otra vez y reintenta el procedimiento. Si no te funciona, borra el jailbreak otra vez, reintenta, hazle el jailbreak a todos los pasos y cámbiale la fecha, coloca alguna fecha de marzo. Algunos probaron con una fecha de abril o de junio y le estuvo funcionando, así que es seguir reintentando. O sea, es la oportunidad de irte a 14.3, loco. No la pierdas, tiene que ser antes del lunes 26. El único profe que lo pongo atención, no Santiago Caro, tienes que ponerle más atención a otros profesores también, son mis colegas también. Nos están quedando 6 minutos para terminar. ¿Cuándo va a salir Uncover para 14.4? Tienes que estar viendo desde el minuto 20. Estuve hablando todo lo de 14.4 y la fecha de cuándo también se va a liberar fue parte de lo del podcast que se va a publicar mañana. Recuerden que está el tercer consejo, que no se descarga de internet este consejo.
es algo que uno tiene que hacer en lo personal para estar esperando el jailbreak, así que no se lo vaya a perder. Alejandro Rojas López, un abrazo, que te vaya muy bien. Me cuentas por Twitter cómo te va. Rafael Melo, saludos también para ti. Los buenos profesores explican 1000 veces lo mismo como si fuera la primera vez. Para mí eso es un don. Hey, Slipknot 30, JC. Gracias. Gracias por tus palabras. Con el corazón en la mano te lo agradezco. Toda la razón con los profesores. Eres el único profe que siempre pongo atención, José de Cagote. Hey, Rosa Rosa, saludo también para ti. Gracias por estar acá. Es por nada, profe. Es que por nada es el profe Juan Antonio. Hey, Edgar López, gracias. Un abrazo para ti. Saludos hasta Calama, Marciano con pedal. Cáchate el nombre de usuario, Marciano con pedal. Extraño ir a Calama, tengo grandes amigos allá. Hay una iglesia que se llama Iglesia Bautista Berseba, donde están mis hermanos en Cristo y los extraño mucho. Me habláis de Calama, loco, y me dan ganas de tomarme un bus, irme de Arica a Calama. Pero todavía no se puede, ya va a llegar el día. Profe, ¿cuáles son sus dispositivos de Apple? Tengo un computador y el teléfono. Tengo varios teléfonos que son los de prueba, que están en un cajón guardado, que son como mis herramientas de trabajo. Dice, oh, pero tiene tantos iPhone, pero están guardados ahí. Son teléfonos que se han conseguido para estar haciendo videos para ustedes. Ya no son como de uso personal. Profe, saludos desde México. Recién entré en vivo por si ya preguntaron, se me crechea muy seguro WhatsApp. Ah, lo de WhatsApp. Sí, el problema que está ocurriendo con WhatsApp es con Snowboard, pero no Snowboard en sí, sino que una extensión. No recuerdo ahora el nombre. Creo que Fernando vio esa extensión, si alguien la sabe que la coloque ahí en el chat, pero es una extensión que hay que estar desactivando y después de eso ya funciona todo bien. Hey, profe, enviado para hacerle la vida fácil. Gracias, que no es de... profe, ¿algún dato que no se caigan los AirPods? Hay unas almohadillas en Amazon, todavía no las encargo, las tengo guardadas ahí en el carrito, que son, coloca en Google, almohadillas, AirPods, para que no se caigan. Y te van a aparecer, que se fijan de mejor manera. Ya, así que atento a aquello. Gabriel, profe, si paso de Ancover a Autoarín, ¿pierdo mis tweets? Sí, porque tienes que borrar un jailbreak para irte a otro. Y luego con Ancover, y luego volver a Ancover, ¿puedo recuperarlos? Tendrías que estar ocupando Bachomatic. Mira el tutorial que te está ahí en la descripción para que veas cómo se ocupa Bachomatic o cómo está respaldando el listado de los tweaks. Hay varias formas de estarlo haciendo. Profe, usé su session en 14.3 y no me va. Quiero dejar limpio mi iPhone. Bueno, Franco Zorrilla, lo que puedes hacer es hacerlo con 3 UTools. Elimínese el dispositivo con 3 UTools con un clic. Es increíble. Funciona solo en Windows, sí, así que si no tienes un Windows, consíguelo. Préstame un computador para hacer un clic y se acabó. Y después lo desconectas y ya está listo. Snowboard UI, parece que sí, Diego Lucero. Parece que es esa la que está causando el cracheo con WhatsApp. Profe, tengo 13.4. ¿Me recomiendas subir a 14.3? Sí, Carlos Cabrera, por favor, sube. Sube. Si no han dejado un me gusta, por favor, dejen ahí el me gusta, presionen el me gusta antes de irse. Y la captura de pantalla. Vámonos con otra captura de pantalla. Están quedando 2 minutos para terminar. Así que vamos a hacer otra captura de pantalla. Así. Captura de pantalla. Tomen la captura. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Y luego tienen que ir a Twitter y colocar hashtag en vivo con el profe, me etiquetan. ¡Hey, sorteos en la descripción! Se está sorteando licencias de Windows originales. ¡Ay! Tenemos visita. Ven por acá. Licencias de Windows originales y Smart Notifications. El tweet todo en uno para tus notificaciones. Así que atento al podcast de mañana. Se subieron a 14.3. Vayan a Twitter, suban antes del lunes 26, etiquétenme, coloquen el enlace del video y vamos a estar dando like y retweet. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere decir usted? No suban de iOS, quédense la versión más baja. Bloqueen las actualizaciones. Sí, guarden los SH. ¿Lo escucharon o no? Este niño ya sabe, loco. O sea, si no sigue el consejo de un niño de 1 año, ya, ¿qué espera de tu vida? Él te lo está diciendo. No suban, por favor. Quédense en la versión más baja. No actualicen. Vean los videos de la descripción. Ya. Entonces, nos vamos a despedir con Matías. Gracias por estar todos acá. Sería todo esto por esta ocasión. Recuerden el podcast de mañana y todos los días hay videos de nuevo de Ariquelde. Se despide el profe Juan Antonio, mi papá, desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.